Sí, es el reverso del psicoanálisis. Data de 1969-1970. Entonces, allí habla de los 4 discursos, y ahora vamos a ver de qué se trata. Pero, a posteriori, en una conferencia que Jacques Lacan realiza en Milán, que es una conferencia que se llama del discurso psicoanalítico, del discurso de psicoanálisis o del discurso psicoanalítico, él va a hablar de un otro discurso que es el discurso capitalista. Es decir, como que el fundamento lo da aquí, en este seminario, y a partir de ese fundamento él va a conceptualizar el discurso capitalista. Y yo creo que, bueno, me pareció que era pertinente que en estas 3 clases, hoy va a ser introductoria, pero que a lo largo de estas 3 clases también habláramos nosotros, no solo de estos 4 discursos, sino también del discurso capitalista. ¿Por qué? Porque es el contexto, es lo contextual, donde estamos inmersos, ¿sí? Y donde justamente los sujetos que estamos justamente en este contexto, bueno, hacemos síntomas, hacemos lazos sociales, bueno. Entonces me parece que es como yo digo como un quinto discurso, pero es a partir de estos 4 discursos que él lo conceptualiza. Otra cuestión que me parecía importante transmitirles de lo que había pensado es con respecto al concepto de discurso, a lo que remite. Discurso remite a lenguaje, ¿sí? Discurso remite al lenguaje y no solo a palabras. Y ahora voy a leer algo porque justamente lo dice Lacan. Entonces, lo asocié, esto de discurso remite al lenguaje, y lo asocié con la primera experiencia de satisfacción de Freud. Es decir, que yo también retorné a Freud, como hace Lacan, y de aquel ser viviente que llega al mundo, ¿sí? Que llega al mundo y que tiene un sinnúmero de necesidades que se van, ese primer granotro materno, lo va colmando esas necesidades, y a partir de ahí se van generando otras cuestiones, como es la demanda y el deseo, ¿sí? Y también pensé, porque por estas experiencias que he tenido, de cómo se llega al mundo en esta sociedad. Se llega al mundo en instituciones donde nacen los niños. Hay niños que nacen en domicilio, eso se ve más a nivel rural quizás, y bueno, en otras sociedades los partos se producen de otra manera. Pero cuando un bebito llega al mundo, llega en medio de ruidos, luces, palabras, hasta que puede haber alguna voz altisonante. Es decir, que no todas son palabras, sino que es un conjunto de elementos que rodean el nacimiento de ese ser, ¿no? De ese ser viviente. Digo ser viviente, no digo sujeto. Yo ahora me voy a permitir como hacerles una introducción, pero me gustaría también que a partir justamente de esta introducción aparecieran interrogantes en vosotros que yo los voy a ir apuntando. ¿Por qué? Porque así armamos. Yo particularmente, a mí no me gusta una clase totalmente formal. Sí, hay conceptos que se vuelcan, ¿no es cierto?, pero que hay que aclarar. Pero me gustaría que si hay interrogantes
yo los apuntaré para retomarlos en las próximas 2 sesiones. Les decía, el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, muestra la relectura que hace Lacan de algunos pensadores como Saussure, Jacobson, Lévi-Strauss, Descartes, Hegel, Marx, entre muchos otros, porque si leemos este seminario vamos a encontrar muchos autores. Relectura que le permite formalizar el concepto de discurso y producir la teoría de los 4 discursos: el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso universitario y el discurso analítico. Cada uno de ellos da cuenta de diferentes posiciones frente al otro, de la verdad, y a partir de ello del resto, del desecho, de lo que se produce, que es a la vez objeto causa de deseo y plus de goce, o plus de gozar. Este último concepto que se inclina hacia la vertiente de la satisfacción de la pulsión. Lacan se propone fundamentar una teoría del lazo social. Esto es lo importante, una teoría del lazo social, que hasta ese momento aparece como faltante en el edificio teórico del psicoanálisis. Si bien Lacan propone la escritura del discurso capitalista, se la puede considerar paradójica, ya que mientras que los discursos generan lazos sociales, el capitalismo despedaza los lazos sociales. A partir de utilizar a los sujetos como agentes consumidores de la producción y de conectarlos a los objetos producción, puede verse que el discurso capitalista hace que los sujetos se conecten con objetos y no con otros sujetos. Entonces no estaríamos hablando de lazo social. Cito a Norberto Ferrer en un artículo sobre discurso capitalista y sociedad de consumo. Dice así: la eficacia de la globalización del capitalismo radical se incentiva por un despiadado mandato que induce a consumir y aliena nuestros deseos y nuestras vidas. La sociedad de consumo fomenta la confusión entre los objetos de deseo y los objetos de consumo, que deben caducar rápidamente por exigencias de rentabilidad y producción de nuevos objetos de consumo. Afirma así la promesa engañosa de satisfacción de todos los deseos, siempre que puedan pagarse. Compro, luego existo. Un ideal de goce que podría resumirse en la frase: continúa deseando y consumiendo siempre más y a cualquier precio para satisfacer todos sus deseos individuales. O individualistas más, ¿no? Mejor dicho. Esta borradura precipita al sujeto a un goce mortificante que le impide aprender de su propio saber inconsciente y de sus propios deseos, anulando la conciencia participativa del ciudadano y dando paso a la inercia contemplativa y a la voracidad compulsiva del consumidor. Díganme si no es un retrato de lo que es en realidad nuestra sociedad. Una característica de nuestra época es la cosificación de los sujetos y el fetichismo de los objetos de consumo. Existen en Lacan, para conceptualizar los 4 discursos, 3 elementos fundamentales. Es decir, uno sería el concepto de lo que es discurso, otra cuestión, otra referencia es la álgebra, llamada álgebra lacaniana, y otro es el cuatrípodo del discurso. Cuatro o 2 patas. Son las cuatro patas del discurso. Yo me parece que voy a leer algo que dice Lacan, porque además me parece muy interesante cómo lo introduce en el seminario, lo introduce haciendo un agradecimiento a la Facultad de Derecho, que le da el lugar para desarrollar este seminario. Pero después me llamó la atención una cuestión que es del orden justamente subjetivo y es del orden humano,
y que yo lo escuché como algo del orden del goce. Ustedes dirán si están de acuerdo o no. Fíjense cómo lo plantea. En la página 9 dice: dado que, como pueden ver, me apetece dejar en suspenso esta indicación de la cual había hablado de los 4 impromptus, habla de 4 impromptus, aprovecho rápidamente para librarme aquí de un escrúpulo que me quedó por una especie de acogida que, pensándolo bien, fue poco amable, que di a cierta persona, no porque yo lo quisiera, pero de hecho fue así. Un día alguien, que tal vez esté aquí y que sin duda no se hará notar, me abordó en la calle cuando iba a subir a un taxi. Paró su pequeño ciclomotor y me dijo: ¿es usted el doctor Lacan? Pues sí, le dije. ¿Por qué? ¿Va a reemprender su seminario? Pues sí, pronto. ¿Dónde? Y entonces, y sin duda tenía mis razones, espero que me crea, le respondí: ya se enterará. Dicho esto, se fue en su pequeño ciclomotor que había puesto en marcha con tal rapidez que me quedé con la palabra en la boca y lleno de remordimientos. Hoy he querido expresar aquí estos remordimientos y presentarle mis excusas, y si está aquí, para que me perdone. Como, bueno, los sujetos, los seres humanos en general, a veces tenemos estas cuestiones, estas respuestas, y bueno, fíjense cómo me sorprendió, me sorprendió gratamente que lo dijera Lacan. Y dice, dice, en verdad es una buena ocasión para observar que en cualquier caso, si nos mostramos crispados, aunque lo sea en apariencia, nunca es por un exceso cometido por otro. Interesante. Siempre es porque ese exceso coincide con un exceso en uno mismo. El plus, ese plus, ¿no? Si me manifesté así, de una forma que enseguida me pareció intempestiva, es porque en aquel momento me hallaba en un estado que suponía un exceso de preocupación. Dicho esto, entremos en lo que ha de ser nuestra aportación de este año, que coincide con lo que estamos hablando. El psicoanálisis al revés. Creí que debía titular este seminario, no el reverso del psicoanálisis, ¿no? No crean que este título le deba nada a la actualidad, que se cree en situación de poner bastantes cosas pata para arriba. Solo daré una prueba de ello. En un texto fechado en 1966, en concreto, una de esas introducciones que hice en el momento de la recopilación de mis escritos y que los escanden, texto titulado De nuestros antecedentes, caracterizado en la página 68, lo que ha constituido mi discurso, cómo volver a tomar, el proyecto freudiano al revés. Así que está escrito mucho antes de los acontecimientos, volverlo a tomar por el reverso. ¿Qué quiere decir esto?, dice Lacan. Resulta que el año pasado distinguí de forma muy insistente el discurso como una estructura necesaria que excede mucho a la palabra. Es importantísimo esto, ¿no? El discurso hace lazo social, excede mucho a la palabra. Siempre más o menos ocasional. Prefiero, dije, incluso lo escribí un día, un discurso sin palabras. Por eso, cuando lo iba leyendo me remitía, yo le comentaba lo de la sala de partos, el niño allí, que es un ser viviente recién nacido, recibe todos esos estímulos. No solo son palabras, son ruidos, son luces, ¿sí? Porque en realidad, hasta una manera de abordar el parto, ¿sí? No es lo mismo en una tribu, se me ocurre justamente toda la instrumentación de una sala de parto. Dice, porque en realidad puede subsistir, muy bien sin palabras. Subsisten ciertas relaciones fundamentales. Estas, literalmente, no pueden mantenerse sin el lenguaje.
decimos y hemos repetido tantísimas veces, el ser viviente viene al mundo del lenguaje. ¿Sí? Hablamos del otro, de lo significante, del gran otro, de lo significante, a ese mundo. En ese mundo entramos, todos, desde que nacemos. Mediante el instrumento del lenguaje se instaura cierto número de relaciones estables en las que puede ciertamente inscribirse algo mucho más amplio, algo que va mucho más lejos que las enunciaciones efectivas. Estas no son necesarias para que nuestra conducta, eventualmente nuestros actos, se inscriban en el marco de ciertos enunciados primordiales. Si no fuera así, ¿qué sería de lo que encontramos en la experiencia, especialmente la analítica, que mencionamos en este punto porque a ella precisamente nos referimos? ¿Qué ocurriría con lo que hallamos bajo la forma del superyo? Hay estructuras, no podemos designarlas de otro modo, para caracterizar lo que se puede obtener de ese en forma de que en el año pasado me permití acentuar con un uso específico, es decir, lo que se produce por la relación fundamental, tal como la defino, de un significante con otro significante. ¿Sí? De un significante que remite a otro significante. ¿Cómo situar esta forma fundamental? Este año vamos a escribir esta forma, sin más preámbulos, de una manera nueva. El año pasado la escribí como la exterioridad del significante S1, del que parte nuestra definición de discurso, tal como vamos a ponerla de relieve en este primer momento con respecto a un círculo marcado con la sigla A mayúscula, es decir, el campo del gran otro. Entonces, el primero que menciona es el S1 en el discurso. Lo vamos a ir conformando. Pero, simplificando, consideramos S1 y la batería de los significantes, designadas por el signo S2. Se trata de los significantes que ya están ahí, ¿sí? De este mundo del lenguaje están allí. Mientras que en el punto de origen en el que nos situamos para establecer qué es el discurso en su estatuto de enunciado, S1 debe considerarse como el significante que interviene. Interviene sobre una batería significante que nunca de ningún modo tenemos derecho a considerar como dispersa, como si no formara ya la red de lo que se llama un saber. Es decir, hay una batería significante y hay un significante allí que le vamos a llamar significante amo, es el S1, ¿sí? Que va a incidir sobre esa batería de significantes. De entrada se plantea este momento en que S1 viene a representar algo por su intervención en el campo definido. En este punto en el que nos hallamos como el campo previamente estructurado de un saber. Y su supuesto es el sujeto. Por eso yo cuando recién escribí este S y lo remití al otro S, pensé inmediatamente en un sujeto, un significante que remite a otro significante, ¿sí? Un significante que representa, ¿sí? Tiene que haber un 1 y un 2 para que se produzca un sujeto. Es decir, que fíjense que hay 3 elementos aquí. Esto lo voy a retomar. Entonces, y su supuesto es el sujeto, en tanto representa este rasgo específico que debe distinguirse del individuo viviente. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho antes? Este último es seguramente el lugar, el sitio de la marca,
pero lo que el sujeto introduce por medio del estatuto del saber es de otro orden. Aquí dejo la cita de Lacan y me voy a remitir a algunas cuestiones que he escrito. El uso que hace Lacan sobre este concepto de discurso difiere del uso que se hace en el campo de la lingüística. Es tan extrema esta diferenciación que Lacan creará con el tiempo el neologismo lingüistería. Las condiciones históricas que sirvieron de causa y cauce a su discurso fue el cambio de discurso, fíjense, el cambio de discurso que comienza en el Mayo francés de 1968. Este seminario es de 1969-1970. Tanto en lo que hace a sus elementos componentes como a las relaciones dadas entre ellos y por lo tanto a su estructura. Estamos hablando de condiciones históricas, esto es un punto importante. En este contexto Lacan define el discurso como, me remito a la página 10 y 11, dice, una estructura necesaria que excede con mucho a la palabra, es lo que comenté antes, siempre más o menos ocasional. Prefiero, dije, incluso lo escribí un día, un discurso sin palabra. No vuelvo a reiterar porque ya lo he leído. El discurso y el lazo social, así como el inconsciente, son sociohistóricos. Entonces, fíjense cuán importantes son estos movimientos históricos que se producen, como el mayo del 68. Por tal motivo, los cambios en lo social modifican los lazos sociales discursivos. El tipo de lazo social predominante en cada época y por ende en la época contemporánea tiene sus expresiones artísticas, arquitectónicas, sociales y sus consecuencias clínicas para el psicoanálisis. Lo podemos pensar aquí mismo. Salimos a la terraza y tenemos el modernismo allí, que fue en otra época. Y en esa otra época hubo un sujeto determinado, ¿sí? El discurso se toma como una estructura que instaura relaciones duraderas en el tiempo, lazos fuertes que van mucho más allá de lo momentáneo, del lenguaje verbal, de la palabra dicha, de las enunciaciones formales del lenguaje. Analizaremos la formación de cada uno de los discursos, el discurso del amo y sus diversas mascaradas, como son el discurso capitalista y de los mercados, el discurso de la histérica en su producción de saber en tanto maestra del psicoanálisis, el discurso universitario y la posición de amo-saber, así como el discurso del psicoanalista con un agente que busca causar un deseo. Para abordar estos 4 discursos se hace imprescindible revisar otros conceptos que van a conformar cada uno de esos discursos. Y es el álgebra lacaniana. Hablamos del concepto de discurso, ahora vamos a hablar del álgebra lacaniana. Lacan llamó álgebra lacaniana a una serie de letras que funcionan como operadores conceptuales que permiten la escritura de los matemas y que van adquiriendo nuevas significaciones con el desarrollo de su teoría. El matema es un neologismo de Jacques Lacan a propósito de una enseñanza en psicoanálisis que pudiese transmitirse a semejanza de la enseñanza matemática. El ejemplo más claro de esta operación conceptual puede situarse en el término objeto A minúscula. En los primeros años de la enseñanza de Lacan, implica al yo y al semejante, A y A', recuerda. Al yo y al semejante, dije, ¿no? Posteriormente se define como el objeto perdido imposible de reencontrar. Años más tarde se concibe como el operador crucial en la aparición de la angustia en la clínica psicoanalítica. De la misma forma se encuentra el objeto sobre el cual gira la pulsión o como el representante de la libido también denominado la minilla, que lo hemos visto en conceptos fundamentales. A partir de la lectura de Marx se plantea como el plus de gozar.
Estos son algunos giros conceptuales que dio con el paso del tiempo, es decir, un mismo concepto que, bueno, tiene diferentes significaciones. En este orden de ideas, las letras del álgebra que Lacan propone para la constitución de los 4 discursos son S1, S2, y ya voy aprovechando el A minúscula y la S barrada, el sujeto. Entonces tenemos S1 como significante amo, S2 como saber, la S barrada como sujeto del inconsciente y objeto A. Estaba pensando, el S1 como es el que impera, es el que manda, esto suena, ¿no? Esto de el que manda, que da el mandato, ¿no? Y el S2, como el saber, son todos los otros significantes. Al indicar la relación entre estos 4 términos, dice Lacan, esta fórmula dice que en el preciso instante en que interviene S1 en el campo ya constituido por los otros significantes de S2, en la medida que se articulan ya entre ellos como tales, al intervenir sobre otro sistema, surge esto, la S barrada, sujeto, que es lo que hemos llamado al sujeto en tanto dividido. Esto me remite al esquema lambda, ¿no? La vinculación A, el MOA con el A' y el sujeto barrado con el otro, ¿no? En esta cuestión del tanto dividido. Finalmente hemos acentuado desde siempre que de este trayecto surge algo que se define como una pérdida. Esto es lo que designa la letra que se lee como objeto A. No hemos dejado de señalar el punto de donde extraemos esta función del objeto perdido, del discurso de Freud sobre el sentido específico de la repetición en el ser que habla, en ese intervalo que lo da la misma cadena significante. Para entender de dónde surge el álgebra lacaniana, es necesario remitirse a la elaboración conceptual que Lacan hace a partir de la revisión de la lingüística con los trabajos de Ferdinand de Saussure, quien define al signo lingüístico como la primacía del significado sobre el significante. Esto lo hemos escuchado, lo hemos repetido tantas veces, pero significado y significante. En el signo lingüístico de Saussure, el significado tiene un valor conceptual, es decir, es el concepto de lo que representa. Por su parte, el significante cobra un valor fonético, en cuanto es la palabra que designa las cosas. La relación entre estos dos elementos se encuentra articulada por un lazo arbitrario que no se puede romper y que presenta una reciprocidad unívoca. Y esto, ahí, a partir de aquí, veremos la diferencia con Lacan. Un ejemplo de ello para un valor conceptual, se me ocurrió, lugar donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura. Me voy arriba. Significado. Se encuentra un valor fonético, el significante biblioteca, debajo. Y hay una univocidad, no es otra cosa. Así el significado tiene una primacía sobre el significante en una relación invariable, arbitraria y con reciprocidad unívoca. Lacan invierte la lógica saussuriana para mostrar que en el campo del lenguaje existe la primacía del significante sobre el significado y que la significación es producto de la interacción de los significantes fundada en una cadena significante. Se me ocurrió, bueno, por una cuestión, dije, bueno, yo estoy aquí, digo yo, entonces digo yo, y entonces con el decir yo, no es suficiente. ¿A qué remite?
yo. No hay un otro significante. Si yo digo, yo soy María Elena Napione, psicoanalista adherente de apertura, me podría quedar en María Elena Napione y ahí me identifico con mi nombre y apellido, pero ya avanzo en la cadena y digo psicoanalista adherente de apertura. Con ese yo, cada uno de vosotros podría decir otra cosa. Pero lo más interesante es que cuando ya hice funcionar esa cadena significante, es el último significante, que lo corté, ahora la corté a la cadena, la que va a significar el primero. ¿A qué yo se refería? Dije yo, puedo decir otra cuestión, en la clínica nos pasa, ¿sí? Entonces, si en el acto de habla digo solamente yo, la significación queda incompleta y ustedes no entenderán qué significa ese yo. Por tanto, agrego más significantes, como les decía, ese dos al significante primero con el fin de poder decir quién soy. Para Lacan, el proceso de la significación se produce entre los significantes, no en cada uno de ellos, y se da en efecto de retroacción, après-coup. Es decir, el último significante viene a dar sentido a los que le antecedieron. Sí. Esto recuerda un poco la lengua alemana, que al finalizar una frase se pone el verbo. Y ese verbo, ¿verdad?, resignifica toda la frase. Todo el conjunto de lo que he venido diciendo marca con el verbo la acción, que es lo más importante en el fondo de la frase para la lengua alemana, ¿no? Y siempre esa última palabra, que suele ser un verbo, es la que da la fuerza a la cadena de frase y de discurso. Muy bien. Pero esto en alemán. Sí, bueno. Y yo luego tenía una pregunta, que era, si nos hoy responder el otro día, me acordé de responder el otro día, que es el fetichismo de los objetos de consumo. ¿Te referías a SA? Claro, no es el objeto, no es objeto de deseo. No es objeto de deseo, sino objeto de... Son fetiches, claro, son fetiches los objetos de consumo. Y hay algo del orden de la compulsión, esto de comprar. Esto que decía la expresión, me parecía muy interesante, la expresión de Norberto Ferrer, compro luego existo. Es decir, ahí no hay algo del orden del deseo. Es como una alienación justamente a esos objetos, ¿no? Que sin esos objetos, ¿qué serían? Más bien se trata de demanda que no de deseo. Exactamente. Más bien sería el registro. Sí, es un tema de la demanda. Esto es importante, lo vamos a profundizar un poco en una de las sesiones al discurso capitalista y de la sociedad de consumo, porque me parece que es interesante para verlo. Y yo creo que Norberto también va a hablar en uno de los seminarios, va a tratar. Así que bueno, tendremos la oportunidad para debatirlo. De este modo, entonces, el significante tiene primacía sobre el significado y la significación es un proceso que se da por la unión de los significantes, no se debe al significado como tal, no es SOSIR. Estamos hablando de cadena significante. Estamos hablando de cadena significante y de significación a après-coup. Y la significación no es unívoca, y lo sabemos, porque si nosotros empleamos un significante, cada uno de nosotros remitirá seguramente, haremos cadena con cuestiones de nuestra propia historia. Dirá una paciente, volvimos a ser 4. La analista puntúa, 4. La paciente dirá, sí, éramos 4, 5 antes que muriera mi padre. ¿Sí? Fíjense cómo, bueno, es a partir de una sesión
y cómo aparece en el sujeto, ¿no? Este discurso. Al tener en cuenta que Lacan propone un sujeto del lenguaje tal como lo había propuesto Heidegger en Ser y Tiempo, este sujeto solamente puede producirse entre los significantes de la cadena significante. Si el significante en cuanto tal no significa nada, el sujeto queda reducido a ser un efecto de la interacción de los significantes. El sujeto se define por la lógica significante. Lacan define el significante amo como el significante que representa al sujeto frente al universo de los significantes. Frente al universo de los significantes. Hay uno. Y yo antes lo marqué un poco, es el que manda. Es el que manda. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo vamos a plantear estos lugares dentro del discurso y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, esta representación del significante amo se da inevitablemente de forma incompleta, puesto que no puede atrapar todo lo que corresponde al sujeto. En la definición del sujeto, un significante lo representa para otro significante, habíamos dicho. Esta aseveración de Lacan permite situar que en cuanto el significante amo representa al sujeto en el lado del saber, S2, no existe la noticia de ese representa. No, es ese 1, ahí, ese. El S2 es todo lo que vendrá en el discurso de ese saber que tiene el sujeto. En la cadena. Exactamente. Los que asistieron a mi primer seminario pudieron oír el recordatorio de la fórmula de que el significante, a diferencia del signo, dice Lacan, es lo que representa un sujeto para otro significante. Dado que no se dice en ninguna parte que el otro significante sepa nada del asunto, está claro que no se trata de representación, sino de representante. Si podemos ver reducido el discurso del amo a un solo significante, ello implica que representa algo. Llamarlo algo es ya decir demasiado. Representa X, dice Lacan. Precisamente lo que debe elucidarse en todo este asunto. En efecto, nada indica cómo impondría el amo su voluntad. Lo que está fuera de duda es que hace falta un consentimiento, y el hecho de que Hegel no pueda referirse en esta ocasión más que a la muerte como significante del amo absoluto, es por el momento un signo de que con este pseudo origen no se resuelve nada. ¿Qué consecuencias trae esta concepción del sujeto y del lenguaje? Lacan demuestra que el sujeto se encuentra dividido entre lo dicho y el decir, entre enunciado y enunciación, lo que equivale a decir, el sujeto se divide entre la ordenación preconsciente que se hace en el acto del habla, estoy pensando en el esquema lambda, A', y el hecho subyacente de lo inconsciente en el lenguaje, sujeto y el gran otro. Pero ahora lo vamos a ver concretamente en el esquema. En realidad, Freud encontró el fenómeno de división del sujeto mucho antes que Lacan, puesto que la escucha psicoanalítica le reveló que en la negación de sus pacientes sobre ciertos temas se encontraba una afirmación primordial, posteriormente negada en el plano consciente. Freud ejemplifica la negación con el discurso de uno de sus pacientes y le dice el paciente, ¿no? Dice, usted pregunta quién puede ser la persona del sueño. Mi madre no es. La pregunta que surge es, ¿por qué un paciente, al hablar sobre sus sueños y las personas que aparecen en ellos, escoge de todas las personas del mundo a su madre para decir que no es ella? Freud concluye en la más contundente evidencia que efectivamente es la madre y ubica la presencia de la represión en la negación. Este es un concepto fundamental, pero fundamental también para conceptualizar enunciado y enunciación. Y ahora lo vemos en el mismo ejemplo, lo copio.
En este orden de ideas, Lacan retoma la negación de Freud para mostrar la división a la que se encuentra sometido el sujeto en el lenguaje, entre el dicho y el decir, o enunciado y enunciación. Entonces, tendríamos, lo copio aquí, tendríamos el dicho, la barra de la represión, el decir, esta barra sería de la represión. Ahí está. Entonces, este sería, es lo mismo, en la misma línea lo coloco. Enunciado, enunciación. Entonces, aquí estaría el ejemplo. Usted pregunta, ¿quién puede ser la persona del sueño mi madre no es. Madre no es. Entonces, dice Freud, entonces es un hombre. En la negación, ¿sí? Está vinculada la negación con la represión y está la enunciación. Esto me parece, este concepto es fundamental para nosotros, ¿no? Lacan escribe el sujeto con una S barrada, puesto que ilustra la división irreductible del sujeto entre lo que dice, dicho, y lo que realmente quiere decir. División entre el inconsciente y la conciencia, entre el deseo y el goce. Lacan rompe con el signo lingüístico de Saussure, postulando la autonomía del significante, ya no es la univocidad, esa relación unívoca, sino que es la autonomía del significante, es decir, que el significante no queda pegado a nada. No existe biunivocidad y por tanto las significaciones son múltiples. Hemos reiterado, pero vale la reiteración, vale. Y aunque nos quedan unos minutitos, yo lo planteo así porque para no quedarnos atados con el tiempo, sino hacer la continuación en el 18. Tenemos la próxima. Y el otro aspecto, el otro factor importante es el cuatrípodo, el nombre es cuatrípodo del discurso, que es, sabemos por el griego, ¿no? 4 patas. 4 patas. Lacan inventa un aparato algebraico, ¿sí? El cuatrípodo. Cuatrípodo del discurso. Que es uno de los aspectos. Entonces tenemos 4 letras hasta ahora. Concepto de discurso, tenemos 4 letras, S1, S2, tenemos el A y tenemos la S barrada. Y ahora tenemos, con el cuatrípodo aparecen los lugares del discurso. Entonces, ¿qué son? 4 lugares o posiciones giratorias. Esto es muy importante porque es a partir del primer discurso, que es el discurso amo, se van a conformar el resto de los discursos con un cuartito de vuelta, un cuarto de vuelta. Entonces dice, los 4 lugares de esta estructura en la que se inscriben los 4 términos del álgebra lacaniana son: el lugar del agente o semblante, es ese que manda, desde donde se imite y ordena el discurso. Desde aquí se instala la posición de dominancia de cada discurso que marca la manera de tratar el goce en el mismo.
Lacan también lo denomina lugar del deseo. Y es este. Lo voy a hacer con este porque ya que lo tengo. Acá tenemos el discurso amo. Este es el discurso amo. Entonces tenemos este primer lugar, que es el agente, el que domina, ¿sí? El que se impone. El otro es el otro, es este lugar, es el otro, que a veces puede ser el gran otro, O sea, puede ser el otro con minúsculas o el otro con mayúscula, Entonces, a quien se dirige el discurso, que puede ser el gran otro, ya lo comentamos. Por debajo, fíjense, seguimos con la misma línea, con esta misma línea seguimos, Este lugar es del enunciado, ¿sí? Y aquí va a aparecer la barra de la represión. Y por debajo de la barra de la represión va a aparecer el lugar, la otra pata, de la producción. Estamos en el campo de la enunciación. Y de este lado va a aparecer el lugar de la verdad. ¿Sí? Entonces, tenemos el lugar de la producción, también llamado lugar de pérdida, y el lugar de la verdad subjetiva que ese discurso transmite. Yo creo me quedo aquí, a ver si me puedo quedar aquí. Bueno, pero me gustaría comentar el tema del amo y el esclavo. La dialéctica. Claro, la dialéctica, porque fíjense cómo hay un S1, hay un amo, hay alguien que manda. Lo más importante es que quieren que las cosas funcionen, ¿sí? Es así, es de este orden. Y hay alguien que sabe hacer, que es el esclavo. Y el amo lo que hace es apropiarse de ese saber hacer del esclavo. Y vamos a ver que en esta apropiación del saber hacer, con el tiempo, este discurso amo se va a transformar en un discurso científico. Ese saber hacer se va a conceptualizar. Y ha sido gracias a la filosofía, y lo dice Lacan, que este saber hacer del esclavo se conceptualiza. Es decir, ese esclavo, el que produce, el que sabe hacer, fíjense el S2, el que sabe hacer, o sea, el saber, es el esclavo, produce, pero no se queda con su producto. Quien se lo lleva es el amo. Entonces, la verdad de eso queda abajo. El sujeto no está arriba, fíjense, está por debajo. Lo vamos a ir trabajando esto, porque esto es también patrimonio del discurso capitalista, de la sociedad de consumo. Y entonces yo, señalo algunas cuestiones que tengo aquí. Hablamos de ya, entonces señalamos ya discurso, señalamos el álgebra lacaniana, señalamos el cuatrípodo. Fíjense que, por ejemplo, la psicoanalista francesa Colette Soler propone el matema de la negativización con el fin de ilustrar la forma en que se efectúa la pérdida. Dice: el significante primero, S1, representa la introducción siempre mítica, puesto que hacer una representación, ahí, no es un representante, una representación del lenguaje sobre el cuerpo del
recién nacido llamado por Lacan el viviente. Ella se remite ya, hacen una lectura desde el psicoanálisis sobre ese ser viviente que mencionamos en un comienzo. La introducción del significante amo S1 genera una pérdida irrecuperable de goce, un resto que nunca se podrá recuperar. Sobre ese cuerpo viviente, la marca de ese significante amo, bueno, ahí hay una pérdida por la misma marca que nunca se podrá recuperar. Pérdida representada por el objeto A minúscula y que permite hablar de un proceso de humanización del viviente. Gracias a esas marcas significantes, luego ese ser viviente se transformará en un niño, en un sujeto, en un ser parlante, diríamos, ¿no? Un sujeto parlante. De su introducción en la cultura y el discurso, es decir, de su introducción en el lazo social. Esto es importante porque es a partir de esa marca, de esa pérdida de goce, ¿sí?, que va a poder justamente insertarse con el discurso, con palabras y sin palabras, porque dijimos que el discurso sin palabras, dice Lacan, pero lo que es importante es que podrá ser lazo social. Me quedé, en este momento hice una asociación con los autistas. Me quedo ahí. Es como para poder pensarlo, ¿no? Para que no nos quede solamente en lo conceptual. Dejo esta introducción así planteada y bueno, seguimos. Pero vamos ahora sí, porque a profundizar, porque tenemos los elementos. Ahora yo les pido que después participemos entre todos en esto, Traigo las inquietudes, traigo los conceptos, traigo los textos, Muy bien. Los puedes trabajar. Sí.